porque recuerdan, la densidad relativa era la densidad del líquido entre la densidad del agua, que es la de referencia, a 60 grados Fahrenheit. Como prácticamente esos dos están a la misma temperatura, ahí vamos a tener una gravedad específica de la unidad. El flujo es de 31.7 galones por minuto. 31.7 galones por minuto. Ok, un galón por minuto, ¿cuántos litros tiene, señor? Un galón, ¿a cuántos litros equivale? Un galón vale 3.78 litros. 3.785 litros, ¿ok? Sí. Gracias. Ok, ya tenemos entonces el flujo en galones por minuto. Ahora necesitamos nosotros la delta P. Si recuerdan, la diferencia de presiones es la presión alta menos la presión baja. O lo que es lo mismo, la presión en el punto 1, es decir, antes en la entrada de la válvula, menos la presión en el punto 2, en la salida de la válvula. ¿Cuál sería mi presión en 1 para este caso, jóvenes? ¿Y cuál sería mi presión en 2? Los escucho. La presión 1 sería la presión hidrostática del tanque y la presión 2 la atmosférica. Ok, la hidrostática del tanque. ¿A cuánto equivale la hidrostática del tanque? Es gravedad, altura por densidad. Ok. ¿Quién me va a dar esa presión hidrostática en el tanque? Alexis. El agua que está en el tanque y la altura. Ok, entonces yo tengo una presión en 1 que es de ¿cuánto? 25 pies columna de agua. Entonces, estos 25 pies columna de agua son los que yo voy a tener aplicados en la entrada de la válvula, y ahora yo requiero que estos 25 pies columna de agua los tengamos en PCIG. Esta presión que tenemos aquí en 1 de 25 pies columna de agua, ¿es absoluta o es relativa? Los escucho. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Esta presión en 1 que tenemos de 25 pies columna de agua, que es la columna hidrostática que tenemos en el tanque, ¿es una presión absoluta o es una presión relativa? La presión en 1. Relativa. Es una presión relativa, Riola, es correcto. Entonces, si yo ahí tengo una presión relativa de 25 pies columna de agua, en presiones relativas, ¿cuánto vale la presión en 2? Porque ese es el otro punto que vamos a necesitar. La presión en 2. ¿Qué valor tiene? ¿Sería lo equivalente de la presión 1 más 14.7? Ok, pero en relativa.
La necesitamos en relativa primero, porque la presión en 1 que tenemos es relativa. ¿Cuánto valdría la presión 2 relativa? ¿Cuánto vale la presión 1 en PSIG? 10.83. 10.83. Ok, gracias. 10.83 PSIG. Ok, y la presión en 2, ¿cuánto nos valdría en relativa en PSIG? Si estoy descargando a la atmósfera. Pues la atmosférica, ¿no? Ok, pero en relativo, Alexis, ¿a cuánto equivale? Si fuera absoluta, ¿qué necesito agregarle a presión 1? ¿Sería 0? Ok, es correcto, Arriola. Mi presión en 2 relativa es 0 PSIG, porque estoy descargando a la presión atmosférica que equivale a 0. Si ya me dijeran que yo tengo que ocupar o que yo quisiera ocupar en este caso presiones absolutas a esta presión en 1, vamos a ponerlo en rojo por acá, a la presión en 1, que son los 25 PSIG, perdón, los 25 pies columna de agua, le debería de agregar la presión atmosférica y ponerlos en las unidades equivalentes para sumar estas dos presiones. Y la presión en 2, ahora sí absoluta, sería la presión atmosférica. Si estas dos presiones yo las quisiera trabajar como presiones absolutas. Ojo aquí, jóvenes. Miren, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué deben de tener cuidado en las unidades? ¿Cómo las están alimentando? ¿Qué tipo de presiones están manejando también? Porque en algunas ocasiones ustedes van a ocupar algún software, algún programa para dimensionar válvulas. Y el programa o el software les va a decir, mira, yo quiero esta presión en tales unidades. O esta presión ya sea la quiero en manométrica o la quiero en absoluta. Y ya el software, ahora sí, él no va a ser responsable si ustedes no lo alimentan con los datos adecuados. Como dice un amigo que hace simulación, para que tú simules, metes datos basura, vas a obtener una simulación basura. Metes bien los datos, vas a tener una buena simulación. Ya simulaste, ahora el ingeniero, ¿qué va a hacer? No va a presentar una simulación ahí con colores que se ve bonito. No, él la va a interpretar y la va a analizar. Si tú nada más vas a presentar una simulación a colores, pues ¿para qué contratas un técnico? Dice, mira, yo nada más vengo y contrato. ¿Para qué contrato un ingeniero? Dice, yo nada más vengo y contrato un técnico y le digo cómo tiene que meter los datos y qué es lo que me tiene que dar a mí como resultado. Dice, porque un técnico no va a tener la capacidad de analizar lo que sí tiene la capacidad de analizar un ingeniero. Sobre todo porque hoy en día ya prácticamente casi todos quieren hacer simulación, pero ya cuando les preguntan de resultados, ahí ya no pueden dar más, porque, bueno, eso es lo que me dio la computadora. Sí, pero ¿esto qué me indica? No, pues quién sabe lo que me dio la máquina, ¿no? Entonces ahí es en donde ustedes, todos los datos que recolecten de proceso al momento de hacer ya sea un levantamiento, que analicen los DTIs, que analicen los diagramas de flujo de proceso, ya van a tener información para alimentar a ese software.
ya van a tener información para alimentar ese programa, pero hay que alimentarlo con los datos correctos. Entonces, vean aquí, ya tuvimos valores diferentes de temperatura, el flujo en unidades diferentes a las que me pide el cálculo del CB. Las presiones ya estaban ahora expresadas, que eso es muy común que se lo encuentren. Cuando tengan, por ejemplo, tanques atmosféricos que les den, ahora sí, no les van a dar un valor de presión como tal, sino les van a dar el nivel en el que van a controlar esta variable en el tanque, en qué valor lo van a tener que mantener, o les van a decir cuál es el nivel máximo, cuál es el nivel mínimo, y ya de ustedes tendrán de ahí que discernir si van a ocupar el nivel máximo o el nivel mínimo para calcular su válvula de control. Entonces ya tenemos todos los datos, lo que es el flujo en galones por minuto, nuestra gravedad o densidad relativa, y ya tenemos lo que vale mi presión en 1, lo que vale mi presión en 2, por lo tanto mi delta P, como yo estoy descargando a cero manométrico, mi delta P va a ser igual a mi presión en 1. Ahora sí, jóvenes, ¿cuánto vale el coeficiente de flujo de la válvula? Los escucho. 9.632. 9.6. Ok, gracias. 9.6. Ya tenemos este CB para esa válvula de control. Ok, señores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿No? Ok, entonces seguimos al otro problema. Tenemos ahora este problema aquí, que es el calcular el CB igual para líquidos. Pero ahora la válvula ya no va a descargar a la atmosférica, sino esa válvula se va a encontrar en un tramo de tubería que va a interconectar a dos tanques. La válvula para ambos casos va a estar colocada en la parte inferior de ambos tanques. Ya tenemos un flujo que va a estar circulando, que son 7,200 litros por hora. El nivel en un tanque va a ser de 25 pies y en el segundo va a ser de 15 pies. El fluido es agua a 60 grados Fahrenheit. Ok, jóvenes, un par de minutos para ver ahorita ya qué resultados tiene.
Ok, la ecuación así me lo pide, Yair. Profe, el flujo que Ajá, dice que pasa es de 7,200, ¿qué? litros por hora, Litros Arriola. por hora. Ujú. Gracias. Profe, ¿le podría cambiar tantito la diapositiva anterior, por favor? Ya, gracias.
Ok, para que me vayan pasando los datos, por favor. Ok, por la temperatura que estamos manejando, mi SG vale 1. ¿Qué más? La presión, una humedad de 10.8381 PSIG. Ok, 10.81 PSIG, que es el 80 y qué, ¿me dijo? ¿3? 81. Ok. 83 PSIG, que es el valor que traemos del problema anterior. ¿Cuánto vale el otro? 6.41. 6.50. Ok. 6.5. Gracias, señor. Gracias, Elian. 6.5 PSIG. Ok, el flujo de 31.7 galones por minuto. ¿Sí estamos todos con esos datos, jóvenes? Profe. Sí, por favor. Sí. Ok. Y el CB lo vamos a tener, nos comenta su compañera, de 15.23. Ok. Aquí también deben de ver lo siguiente. Si en algún momento ustedes llegan a tener el caso de un tanque o un recipiente a presión, además de la carga hidrostática, habría que considerar también la presión que va a tener el tanque en la parte superior. Entonces, ese es otro punto que también deben ustedes de estar cuidando. Ok. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, jóvenes. ¿No? Ok, entonces seguimos con el otro problema. Ahora necesitamos realizar el cálculo del CB para una válvula de control. ¿Sí? Esta válvula de control está en una tubería de 8 pulgadas de diámetro. Por esa tubería va a estar fluyendo gas natural. Las condiciones de operación que vamos a tener: presión de operación corriente arriba, 285 PSI. La caída de presión que vamos a tener a través de la válvula es de 50 PSI. La temperatura de operación que vamos a tener es de 50 grados Fahrenheit. La gravedad específica del gas natural es de 0.6. Entonces, si se dan cuenta con esta gravedad específica que tenemos aquí, como estoy hablando de gas natural, mi gravedad específica la voy a estar referenciando también respecto a otro gas, que en este caso, ese otro gas es el aire, a una presión de 14.69 PSI y 60 grados Fahrenheit. Cuando yo ya hago la comparación de la densidad del gas natural y la densidad del aire a esas condiciones de presión y temperatura, vamos a tener una gravedad específica de 0.6. Esto físicamente que nos está indicando que la densidad del aire que la densidad del gas es menor que la densidad del aire. Por lo tanto, al momento cuando ustedes llegan a tener alguna fuga de gas natural, siempre ese gas natural se va a ir hacia la parte superior, porque es más ligero que el aire. El flujo de gas que va a estar circulando en este caso va a ser de 72 millones de pies cúbicos normalizados por día. ¿Sí? Ahora, hay que considerar en este caso, para no tener decimales en las presiones, vamos a considerar para este caso que la presión atmosférica es de 15 PSI. Recuerden que para el caso de estar utilizando lo que es las ecuaciones para determinar el CB de gas, teníamos las ecuaciones de lo que es Dwyer y Anderson. ¿Sí?
Aquí, ahora sí tenemos ambas ecuaciones, ¿sí? Lo que es Dwyer, lo que es Anderson. Y en el caso de la ecuación de Anderson, hay que aplicar el condicionante que si mi delta P es mayor que 1/2 de la presión en 1, siempre y cuando la presión en 1, recuerden que debe de ser una presión absoluta. Si se diera el caso, debo de utilizar 1/2 de presión 1 para delta P y P2. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, ahora sí que ya tenemos aquí el, el problema. Vayan obteniendo los datos en las unidades pertinentes para, ya aprovechando que tenemos ambas ecuaciones, vamos a determinar el CB para Anderson y el CB para Dwyer.
Ok, jóvenes, si me van dando sus datos. La temperatura es de 510 grados Rankine. Ok, gracias. La presión 1 de 300 PSI. Presión en 1. Ok, 300 días. La 2 es de 65 CIAs igual. No, es delta P de 65 CIES. Ok, acuérdense, la delta P no la podemos dar en CIAs, señores. No, la delta P es PSI. No, Ajá, ¿de cuánto es la delta P? De 50. 50. ¿Sí? Ya tenga yo CIAs o PSIG, siempre voy a tener la misma delta P de 50. ¿Cuánto vale mi presión en 2? 250. 150. Sí, Ok, 250 CIAs. Listo, el flujo. no estoy seguro, pero serían 3 millones. Ok. 3 millones de pies cúbicos por hora. Prácticamente ahí ya tenemos todos los datos. ¿Sí? Un primer punto que debíamos de ver es ahora sí comparar esa delta P contra un medio de presión en 1. No se cumple la condición, ¿verdad? ¿O sí se cumple? No. Ok, entonces necesitamos ocupar la ecuación que está en negro para Anderson y la ecuación que esté en rojo para el caso de Dwyer. Y ya tenemos aquí, por ejemplo, que mi gravedad específica G vale 0.6. Ahora sí, señores, ¿cuánto es el CB? Con las ecuaciones de este señor. ¿Y cuál es el CB con este fabricante? De Anderson es 345.3. 345.3. Ok, gracias. Y de Dwyer es 328.61. 328.6. Ok. Todos están en los mismos datos. Los mismos resultados. Sí, profe. Ok. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre estos dos valores es menor al 5%, que es lo común que luego se van a encontrar entre métodos. Y eso ya me va a llevar, bueno, pues ahora sí que si estoy calculando con método A, B o C, voy a seleccionar la válvula que cumpla con el CB que me está dando cada uno de los métodos que pueden ustedes encontrarse para el cálculo de alguna válvula de control. Ok, jóvenes, preguntas, dudas hasta aquí. Ok, continuamos con el siguiente. No, yo sí, profe, la verdad yo sí. Ajá, lo Es que escucho, Arreola.
No, no me quedó muy claro. Los 300 PSI de la presión 1, esa sí la tengo clara, pero los 250 no, no del todo. Pues si yo tengo una diferencia de presiones entre la presión 1 y presión 2 de 50, Ya ves lo que nos dice el problema, ¿no? ¿Es por eso? así es, Arreola. Ok, gracias, profe. Ok, tal. Bueno, yo quería comentar algo. Ajá. El problema dice, la caída de presión es de 50 PSI. Ujú, Y las ecuaciones que nos presenta definen a delta P como caída de presión. ujú, Por eso se toma delta P como 50. ajá. Sí, lo que me van a estar dando siempre, ahora sí, o lo que yo voy a tener en algunos casos es esa delta P, que es mi diferencia de presión entre la entrada y la salida de la válvula. En algunas ocasiones, jóvenes, comentábamos en clases pasadas que lo más sencillo que me puede tocar calcular en cuanto al CB de una válvula son las válvulas que tienen que ver eh, con la parte de regulación de presión, porque yo siempre voy a conocer la presión después de la válvula. En algunas ocasiones también me va a tocar, por ejemplo, calcular válvulas de las cuales solamente yo conozco la presión en la entrada. Entonces, si yo solamente conozco la presión en la entrada, algo que me puede ayudar es es calcular la pérdida de presión en la válvula. Y esa pérdida de presión en la válvula la van a calcular como vieron ustedes el semestre pasado, en cómo calculaban las caídas de presión en accesorios. Y entonces ya necesitan ustedes saber qué tipo de válvula están manejando, si es una válvula de globo, si es una válvula esférica, si es una válvula de mariposa. Y en base al tipo de válvula van a determinar el coeficiente de pérdida de presión K. Y ya necesitan ustedes conocer la velocidad, que la velocidad va a depender del flujo. Necesitan conocer el factor de fricción turbulento, que se lo van a obtener del diagrama de Moody. Para entrar al diagrama de Moody necesitan entrar con lo que es el número de Reynolds. Para que determinen el número de Reynolds necesitan conocer las propiedades del fluido, como son densidad y viscosidad dinámica o simplemente viscosidad cinemática, ya dependiendo de la ecuación del número de Reynolds que ustedes vayan a ocupar. Y también van a necesitar conocer la rugosidad de la tubería que tienen antes y después de la válvula para que ustedes puedan determinar la rugosidad relativa. Entonces, todo eso ya va a depender ahora sí de más cálculos que ustedes tienen que llegar a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de válvulas, cuando ya ustedes no tengan esa presión en dos o la caída de presión en la válvula, es en donde ya van a ver que se requiere la parte de lo que es preparación y transporte de materiales en la unidad de flujo de fluidos, donde se ve la parte de pérdidas y caídas de presión en tuberías y accesorios. Ok, entonces ya tenemos esta que es para gas. Ahora vámonos con la siguiente. El siguiente ejercicio. Ahora se requiere controlar más que este es para gas, es para aceite mineral. Se requiere controlar el nivel en un tanque que maneja aceite mineral que tiene una gravedad específica de 0.88, es una densidad del aceite mineral menor a la del agua, alrededor de 880 kilogramos metro cúbico. Los flujos que se requieren controlar son de 1000 galones por minuto y 100 galones por minuto. Pero aquí vean un punto importante, que esto también luego ya se lo van a encontrar al momento de que necesiten ustedes dimensionar una válvula. Me dan dos condiciones de flujo aquí. Y ahora me dicen que la presión en la línea, es decir, la presión en la tubería, va a variar de 100 a 150 PSI y la caída de presión en la válvula es de 50 PSI y 110 PSI. Ahora sí nos piden determinar el coeficiente de flujo de la válvula y la relación entre el CB máximo y CB mínimo. ¿Sí? Esa relación de CB máximo y CB mínimo
Algunos ahora sí que lo traducen así como lo ven y le dicen rangeabilidad. Más que rangeabilidad, estamos hablando que es la relación de CB máximo y CB mínimo. ¿Y por qué me va a interesar esa relación? Esa relación de los CBs. Porque si en la válvula de control yo requiero regular para 1000 y para 100 galones por minuto, necesito que la válvula de control me dé esa relación de CB máximo a CB mínimo. Ahora sí, al momento de que ahorita vayan a determinar el CB máximo y el CB mínimo, ojo con los flujos, ojo con las presiones y ojo con las presiones diferenciales. Por eso hicimos el primer problema con las curvas características de la bomba, para ver qué le pasa al flujo con la presión y con las delta P. ¿Sale, jóvenes? Unos minutos y ahorita empezamos a ver qué resultados tiene.
Ok, para el CB máximo, para el flujo máximo de 1000 galones por minuto, ¿qué valores tendría mi presión 1 y mi diferencia de presiones? Los escucho. La diferencia son 150 PSI. A ver, ¿por qué, Alexis? Ah, no, 110, perdón, 110. 100. A ver, tenemos que la presión en la línea va a variar de 100 a 150 y la caída de presión en la válvula es de 50 PSI y 110 PSI. Para 1000 galones por minuto, ¿cuánto es mi delta P? 110. Ok, y para 100 galones, entonces, ¿cuál sería? 50. 50. Ok, acuérdense de lo siguiente, ¿qué habíamos dicho del CB? ¿Cuándo tengo el CB máximo? Cuando mi válvula está al 100% de apertura. Ok, y si mi válvula está al 100% de abertura, ¿cómo es la caída de presión Mínimo. respecto? Ok, es mínima, entonces, ¿de cuánto sería la delta P para 1000? De 50. De 50 PSI. Ojo con esos datos, jóvenes. Ojo con estos datos. Entonces, yo aquí ya tengo mi delta P de 50 PSI, que equivale, que está asociada con los 1000 galones por minuto. Por lo tanto, para 100 galones por minuto, yo ya cerré la válvula. Entonces, mi diferencia de presiones, ¿cómo va a ser ahora cuando yo cierre la válvula? ¿Qué le va a pasar a esa diferencia de presiones? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, para este caso, yo voy a tener estos 110 PSI. Entonces, ¿cuál es mi presión en 1 para 1000 galones por minuto y cuál es mi presión en 1 para 100 galones por minuto? Acuérdense de la curva que graficamos en donde era la curva de carga de la bomba, que le pasaba la presión de entrada contra flujo. Por eso hicimos ese ejercicio. ¿Qué le pasa a la presión antes de la válvula cuando está abierta y qué le pasa a la presión antes de la válvula cuando empiezo a cerrar a la válvula? Cuando está cerrada es mayor y cuando está abierta es menor. Ok, entonces, ¿cuál sería mi presión 1 para 1000 y cuál sería mi presión en 1 para 100? 100 para 1000 y 150 para 100. Ok, ya tenemos esto de aquí. Ahora sí, ¿cuánto les da el CB máximo y el CB mínimo? Recuerden que la gravedad específica es de 0.88. Ya es un dato del problema. $8.94 el mínimo. 8.94 el mínimo. Ok, gracias. Y 132.66 el máximo. ¿Ciento qué? 132.66. Punto 66. Ok, entonces ya esta relación va a ser de cuánto? De 132.66 a 8.94. Es la relación de CBs que yo voy a buscar ahora en la válvula. Voy a buscar que esa válvula, hagan de cuenta,
no voy a encontrar la de 132, como habíamos comentado. Seguramente me voy a ir a una válvula que tenga un CB de 140. Pero voy a buscar que el CB mínimo que me pueda dar esa válvula, ¿sí?, esté por debajo de 8.94 para que yo pueda generar esta relación de CBs y puede estar regulando para la condición de flujo máximo y puede estar regulando para la condición de flujo mínimo. Eso es lo que yo tengo que buscar al momento de hacer la selección de esta válvula de control. Ok. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, jóvenes. Los escucho. Profe, ¿Sí? ya tengo una, ¿Lo escucho, Elian? ¿aquí también se le tiene que agregar el 25% o aquí ya no se le tiene que agregar el 25%? No, aquí no le agregamos el 25%, Elian. Aquí simplemente buscamos el valor próximo superior comercial. Okay. En la marca, a lo mejor que le soliciten en algún determinado momento, porque luego ya hay empresas que solamente trabajan tal marca de válvulas, o si le dan la libertad de escoger la marca de válvula, pues ya usted buscará dentro de diferentes marcas los modelos que cumplan con un CB que sea alrededor de 132. Puede ser 135, 138, 140, no lo sé. Ya va a depender de la marca y modelo de válvula que seleccione. Elian. Vale, muchas gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Ok. Miren, para la próxima clase vamos a ocupar ahora sí la parte de las tablas de vapor para que vayan teniendo por ahí las tablas de vapor que les comenté que las pueden tomar de lo que es el libro de termodinámica de Yunus Engel. Ustedes las van a encontrar así, que dice agua saturada, tablas de temperatura. Y también van a encontrar otro que dice agua saturada, tabla de presiones. Vamos a manejar las dos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cómo manejar estas tablas, sobre todo para determinar el CB de válvulas por las que fluya vapor, utilizando el método de Anderson, y también si en algún determinado momento llegamos a tener temperaturas por arriba de 60 grados Fahrenheit y no conocemos la densidad del agua, podemos utilizar también las tablas de temperatura para determinar la densidad del agua a una temperatura diferente a 60 grados Fahrenheit. Entonces, esto sí requiero que los tengan para el lunes, por favor. Siguiente punto. Hoy les acabo de subir al inicio, unos minutos antes del inicio de la clase, 2 archivos en el grupo de Teams que tienen que ver con la marca ASCO de válvulas, que generalmente estas válvulas se utilizan para la parte están más asociadas con válvulas tipo solenoide hasta cierto diámetro de tubería, pero esas válvulas solenoides también necesitan un coeficiente de flujo. Entonces, de esos 2 archivos que le subí a Teams, solamente vamos a utilizar en este caso, o necesito que vayan revisando el archivo que habla sobre que dice al final sistema inglés. Vamos a trabajar con el sistema inglés y esos 2 archivos tienen que ver ahora con la forma de determinar el coeficiente de flujo de una válvula mediante un método gráfico. Entonces, hasta este momento vamos a llevar 2 métodos analíticos y el otro método que vamos a ver es un método gráfico, y posteriormente les voy a comentar de una aplicación que es desarrollada por Emerson, la cual también ahora sí es otra forma en cómo calcular estas válvulas de control. El examen que se refiere a la parte de todo lo que hemos visto hasta la unidad de transmisores lo vamos a hacer el próximo martes, jóvenes. Entonces ahí vamos a
a evaluar la parte de todo lo que vimos en cuanto que no es simbología y que no es los conceptos de la norma 5.1 y todo lo que vimos respecto a transmisores. Lo vamos a evaluar el próximo martes a las 8:30. Esta parte de válvulas ya se va a quedar para el segundo departamental. Ok, jóvenes, entonces si no hay alguna pregunta o comentario. Profe, yo tengo otra pregunta. Ajá, sí, lo escucho, Elian. Respecto a lo del protocolo, la introducción, ¿cuánto tiene que ser? ¿De un cuarto de cuartilla está bien o quiere más? Con una cuartilla, yo creo, es ¿Una suficiente. cuartilla? ¿Mm? ¿Cuartilla completa? Sí. Okay, y también en la presentación la debemos de incluir o esa no la debemos de incluir. Pues sí, pueden incluir una parte de la introducción si ustedes gustan. Ok. Siempre una presentación luce bien cuando ustedes dan la entrada al trabajo, que esa es la introducción. Y el video lo tenemos que subir de YouTube o tiene que ser? No lo pueden grabar ahí mismo aquí mismo en Teams y ahí lo dejan. Okay. ¿Sí? Ya si ustedes quieren en YouTube, adelante, es su decisión. Gracias. Sí, ok. Ok, jóvenes, entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, me dio gusto saludarlos el día de hoy. Que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego.